Qué importante es que la iglesia sea entrenada e instruida para saber qué hacer en un avivamiento. Deberían ser entrenados y disciplinados como un ejército, cada uno teniendo un lugar que llenar y algo que hacer y sabiendo dónde pertenece, qué tiene que hacer y cómo hacerlo. Este es el trabajo que hay, que se organiza cuando se va a tener un avivamiento, hermanos. Primeramente, yo llegaría con la iglesia para santificarla. En otras palabras, tener reuniones con una iglesia para quitar a los acanes, sacar a los Jonás, sacar el pecado de la iglesia y que los que queden estén dispuestos como soldados de Jesucristo a todos trabajar y orar para que venga el avivamiento. Y ya después, individualmente, cada quien de acuerdo a la capacidad, se les va dando cosas que tengan que hacer, tareas. Uno puede estar simplemente llevando invitaciones a los hogares, porque hasta ahí le alcanza. Otros pueden estar haciendo, recibiendo a la gente, hacerlos sentir bien, hablar con ellos. Otros pueden estar sentándolos. Otros pueden estar diferentes cosas que se hacen en la obra y decirles por qué lo están haciendo, hermanos. Entonces debe ser como un ejército, como una maquinita bien aceitada, donde todos están trabajando, todos siendo un engrane de esa máquina para que todos traer las almas y la gente se convierta. En lugar de esto, ¿con qué frecuencia se ve una iglesia en un tiempo de avivamiento tomar el trabajo para promoverlo como un grupo de niños tomando el trabajo de construir una casa? O sea, actúan como niños, no están viendo por los demás, están viendo por sí mismos. ¿Cómo es un niño que no más ve por sí mismo, no más quiere juguetear, pero no está viendo la seriedad que está la vida y la eternidad en el infierno ahí en ese lugar? ¿Cuántos pocos hay que realmente saben cómo hacer? ¿Qué? ¿Por qué? La razón por la cual Dios permite que los cristianos vivan en este mundo es la misma por la cual solo los dejaría permanecer lejos del cielo un día. Es la misma sobre todas las otras que no estudian y no intentan entender. ¿Cuál es la razón que Dios permite a los cristianos que viven en este mundo, hermanos? Para salvar a los otros. ¿Para qué tú estás todavía aquí en la tierra? ¿Para qué yo estoy todavía aquí en la tierra? Para salvar a otros. Para eso estamos. Es la misma por la cual los dejaría permanecer lejos del cielo un día. Hermanos, ¿tú crees que Dios no nos quisiera tener juntos en el cielo allá arriba? Claro que sí. Si me está dejando un día aquí en la tierra, es para eso, para salvar al mundo. Esa es la razón por la cual tengo que estudiar y entender cómo voy a hacer esta gran obra para Dios. Porque somos enviados por Jesucristo para hacer esta gran obra aquí en la tierra. Entonces yo necesito, por eso es que vivo todavía en la tierra, hermanos. Por eso estamos en esta tierra, hermanos. Porque es lo que Dios quiere hacer. Vemos por qué los avivamientos a menudo son tan cortos y por qué a menudo producen una reacción. Es porque la iglesia no entiende el tema. No está entendiendo qué es lo que está pasando. Los avivamientos son cortos porque los profesantes han sido impulsados a una especie de acción espasmódica. Esto es, sentimientos, emociones. Creen que hubo mucha emoción y le llaman a esa emoción avivamiento. Han actuado por impulso más que por una convicción deliberada del deber y se han guiado por sus sentimientos en lugar de por una comprensión sólida sobre lo que deben hacer. Ven que lloran mucho y porque lloran mucho quiere decir que han sido tocados por Dios, hermanos. Pues puede llorar todo lo que sea, pero si levantándose de ahí
no sale dispuesto a obedecer a Dios, de nada sirvieron las lágrimas. De nada sirven todo lo que lloró, porque todavía no tiene una comprensión de su deber hacia Dios, de honrarlo a Él, de obedecerlo a Él. Entonces, por eso es que los avivamientos no duran mucho tiempo, porque es pura emoción, puros sentimientos, es la estimulación de los sentimientos, y eso está por encima de una comprensión sólida sobre lo que deben hacer. La iglesia no sabía qué hacer, lo que podían hacer, lo que no podían hacer, ni cómo aprovechar su fuerza, ni qué estado de cosas soportaría. Y tal vez su celo los llevó a algunas indiscreciones y perdieron estar pegados con Dios, y así el enemigo prevaleció. Y es por el novento ese tipo de emoción. La emoción la podemos aprovechar para dirigirla hacia el deber. Qué bueno que está tocado, pero si sabes que entiendes que lo que está pasando ahorita es que Dios te tocó, te estimuló tus sentimientos, pero ahora tienes que vivir para Dios obedeciéndole, dejando tu pecado y viviendo rectamente para honrarlo a Él. ¿Entiendes eso? Porque de otra manera, esta emoción que tú sentiste, estos sentimientos de nada van a servir, sino estos sentimientos van a ser los que te van a hundir más en el infierno. Porque estos sentimientos quiere decir que Dios sí te tocó, pero luego tú no quisiste obedecer. Qué terrible. Dios te tocó, pero no quisiste honrarlo con tu obediencia y viviendo para Él. Entonces, así es lo que hacemos. Pero si la iglesia no sabe qué hacer, no sabe cómo redirigir esa emoción, no sabe cómo aprovechar esa fuerza que está ocurriendo en sentimientos, todo eso, hermanos, entonces que contristan al Espíritu Santo de Dios, porque no, esa persona ya está tocada por Dios. Ya hasta creen que ya está caminando sobre las aguas, ya es un salvo y todo, cuando fue una llamada de petate, un sentimiento fugaz, y sigue igual de impío. No pasó nada, hermanos. Y entonces, ¿qué pasa? Se despegan del Espíritu de Dios y entonces el enemigo prevalece. La iglesia debería estar tan entrenada como para saber qué hacer de manera que nunca fracasen, ni sufran derrotas o reacciones cuando intenten promover un avivamiento. Si está entrenada, podrá hacer eso. Deberían entender todas las tácticas del diablo y saber dónde protegerse de sus artimañas para que puedan reconocerlo cuando lo vean y no confundirlo con un ángel de luz que venga a darles lecciones de sabiduría para promover el avivamiento y así puedan cooperar sabiamente con el ministro y entre ellos mismos y con el Espíritu Santo en llevar adelante la obra. Sobre todo, hermanos, en cooperar con el Espíritu Santo. Cuando nosotros sabemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer, nosotros alineamos todos nuestros esfuerzos para cooperar con el Espíritu Santo, sobre todo con la predicación de la palabra y la administración personal, porque queremos que todos estemos en la misma página, que todos hagamos lo mismo y hablamos las mismas cosas, porque ahí es donde el Espíritu Santo va a tocar. De otra manera, estamos trabajando solos, hermanos. Ninguna persona que haya tenido experiencia en avivamientos puede pasar por alto el hecho de la ignorancia de los profesantes cristianos sobre los avivamientos. Y sus torpezas estúpidas son algunas de las cosas más comunes que sofocan los avivamientos y traen de vuelta una reacción temible sobre la iglesia. Hermanos, ¿hasta cuándo será así? No debería ser así. No es necesario que sea así. ¿Será siempre así? No, hermanos, no tiene que ser siempre así. Si entrenamos bien a la iglesia, si les damos las razones de por qué tienen que hacer esto o aquello, no será siempre así.
Pero cuando no lo hay, va a seguir siendo así.